a ver. A ver, fíjense. Dice, y es igual a 1 más seno de x sobre x más coseno de x. Bien. A ver, bien, entonces es un cociente. Es un cociente, hay que aplicar la regla del cociente. La derivada es el denominador al cuadrado y el numerador es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Sale? Bien. Entonces, x más coseno de x por derivada de 1, 0. Derivada del seno. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno. Bien. Menos 1 más seno de x por derivada de x. 1 más derivada del coseno. Coseno. Bien. Sale. Acuérdense, la línea siempre manténganla a nivel del igual para que no se vayan a confundir. Y luego pues hacemos operaciones. Este por este, x coseno de x. Recuerden que si ustedes le ponen coseno de x por x no está mal, pero se ve feo esto. ¿Sí están de acuerdo? Se ve feo esto, se ve mejor así. Sobre todo porque uno pensaría que este x está dentro del coseno. O sea, hay que buscar esa forma, ¿no? ¿Sí? Y luego más coseno cuadrado. Y aquí hay que multiplicar estos dos. Si se fijan es una diferencia de... son binomios conjugados, estos. Binomios conjugados, entonces el resultado va a ser diferencia de cuadrados. Pero con el signo menos van a cambiar de signo. ¿Sí? Y me va a quedar así. Bien. ¿Qué podemos hacer? A ver, sugerencias, ¿qué podemos hacer? Si la dejo así, está bien. Está bien. ¿Sí? Pero todavía se pueden hacer muchas cosas. ¿Alguien sabe qué podríamos hacer? ¿No? Solo sería desarrollar el denominador. No. No, ese siempre hay que dejarlo así. ¿No? Fíjense. Este con este es una identidad. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se acuerdan de esa identidad? La voy a poner aquí. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. ¿Ya se acordaron? Entonces si las junto, me da un 1, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces, fíjense, ya nada más me queda así. ¿Verdad? Mucho más sencillita que la de acá, pero les digo, si la dejan así, no hay problema. No hay problema. Pero ese sería el resultado. A ver, vamos a ver. Es el 10 del 3,3. Bien, ahí está. El problema es que desconecté el cañón. En esta. ¿Sí? ¿Sí o no? Miren. Aquí está. ¿Sí están de acuerdo? Era 10. ¿Sí? Entonces aplica esa identidad. ¿Sí? Pero si la dejan así, está bien. ¿Vale? ¿Sí? Bien. Pues ahora
vamos a pasar a la siguiente parte muy importante, que es la regla de la cadena. La regla de la cadena. Voy a borrar esto, ¿eh? ¿Cómo lo de la regla de la cadena? Bueno, fíjense. Estos ya no los vamos a ver, esos límites ya no. Fíjense, aquí está. Regla de la cadena. ¿Sí? La regla de la cadena me va a servir para derivar funciones compuestas. Si se fijan, aquí hemos estado derivando funciones sencillas, básicamente funciones polinomiales y funciones trigonométricas. ¿Sí? Pero trigonométricas con X nada más, con X. O funciones exponenciales pero con X. Pero hay cosas como, por ejemplo, seno de x cuadrada más x más 2, por ejemplo. ¿Sí? O e a la x cuadrada más 1. Entonces, ahí ya son funciones compuestas. ¿Se acuerdan que vimos el tema de composición de funciones? Que era una función de función, o sea, cuando metemos una función dentro de otra. ¿Sí? Y esas funciones se llaman funciones compuestas. Y generalmente lo que vamos a trabajar más es con ese tipo de funciones. Entonces, ¿cómo las derivamos? ¿Cómo las derivamos? Bueno, pues aquí está la regla de la cadena, fíjense. Si g es diferenciable en x y f es diferenciable en g de x, entonces la composición de funciones f igual a f composición g, pues se define como f mayúscula igual a f de g de x. Y es derivable en x. Y su derivada está dada por este producto, esto que está aquí. ¿Sí? En la notación de Leibniz, si y es igual a f de u y u es g de x, y ambas son diferenciables, entonces la derivada de y con respecto de x es la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. A ver, vamos a ver cómo es esto. No es nada difícil, ¿eh? Aparentemente, yo entiendo que a lo mejor aquí se saca uno un poquito de onda. ¿Sí vieron la regla de la cadena en la prepa? ¿Sí? ¿Quiénes lo vieron? ¿No? Fíjense. Está muy claro con la notación de Leibniz. ¿Sí? Con la notación de las primas está un poquito más confuso. Aquí la idea es, fíjense, y es función de u, pero a su vez u es función de x. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que si y es función de u y u es función de x, entonces y se puede poner así, como f de g de x? Y esto, ¿sí están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Y esto viene siendo f composición g. ¿Sí se acuerdan que ese término lo vieron con esto, lo de las funciones compuestas? Entonces, ¿cómo derivo a y si ahora es una función compuesta? Es decir, una función que tiene otra función dentro. ¿Sí? Y entonces, pues está bien simple. Primero voy a derivar a ef con respecto de u y luego voy a derivar a u con respecto de x. ¿Por qué? Porque u depende de x. ¿Por qué? ¿Por qué esta derivada? Porque f depende de u. ¿Sí? A ver, para que le entiendan. Y', pero y' es de y de x. Para que le entiendan, porque hasta ahí le estaba poniendo la notación de la prima y a lo mejor no queda muy claro. Bien. Entonces, fíjense bien. Y es función de u. Pero como es función de x, significa que y también es función de x. ¿Sí? Es la variable que está más adentro. Entonces, si yo derivo a y con respecto de x, que es la variable de más adentro, ¿cómo le hago? Bueno, pues lo que tengo que hacer es derivar a y con respecto de u y eso multiplicado por la derivada de u con respecto de x. ¿Por qué? Porque y es función de u. Primero es la derivada esa. Y luego lo voy a multiplicar por la derivada de u con respecto de x. ¿Por qué? Porque u es función de x.
Y fíjense la genialidad de la notación de Leibniz. La genialidad, ¿por qué digo la genialidad? Porque si se fijan, la voy a volver a poner, haríamos esto. Se cancela el du, el diferencial de u, y me queda d y en de x, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso es que es muy clara la notación de Leibniz. En cambio, la notación de las primas como que no queda muy clara. ¿Sí? Pero la idea es ¿qué cosa? Multiplicar la derivada de la función con respecto a su variable y luego multiplicarlo por la derivada de la variable de la función por la derivada de esa función con respecto a la de más adentro, que viene siendo lo mismo. Es decir, esto y esto son iguales. Nada más que la notación de Leibniz es mucho más clara. ¿Sí? Ahora, la puedo poner así o también la puedo poner así. ¿Sí? A fin de cuentas, f es y. ¿Sí? F es y. Entonces también la puedo poner así. ¿Sí? Bien. Entonces es muy sencillita. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Pues miren, aquí tenemos estas fórmulas que ya las conocíamos. ¿Se acuerdan que ya habíamos manejado la de x a la n? ¿Sí o no? X a la n. La derivada de x a la n, ¿quién era? N por x a la n menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pues ahora no es x, sino que es u. Pero u es una función elevada a una potencia. Entonces, aplicando esto que acabamos de ver, la regla de la cadena, la derivada va a ser igual a la de x a la n, pero la vamos a multiplicar por la derivada de u con respecto a x, porque es una composición. Vean, n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Entonces, ¿qué significa? Que las fórmulas que vimos antes las vamos a aplicar nuevamente, pero solamente que ahora las vamos a multiplicar por la derivada de la que tiene adentro. ¿Sí? Nada más. Bien, aquí tenemos esta derivada, esta no la habíamos visto, es la derivada de una función exponencial, no la de e a la x, sino la de cualquier base elevada a la x. ¿Sí? Esto no es muy necesario, pero aquí están las funciones. Entonces, pues miren, yo creo que con los ejercicios se va a entender muy bien, nada más. Entonces, a ver, agarrémonos uno del 9 al 20. ¿Mande? ¿El 19? ¿Ya luego? ¿Sí? ¿Dónde sale el borrador? A ver, vamos a ver. Miren. Sí vamos a hacer el 19, pero yo diría que primero hiciéramos una de las de acá, para que tranquilos. Por ejemplo, una de 9 al 12. A ver, el 12, mira, es f de t igual a raíz cúbica de 1 más tangente de t. ¿Sí? Bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjense. Fíjense. A ver, esta es una función compuesta. Es una función compuesta. Eso es lo primero que tengo que hacer. Identificarla como una función compuesta. ¿Por qué? Porque tengo la función raíz cúbica y dentro de ella tengo la función 1 más tangente de t. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Es una composición de funciones. Bien. Entonces, ¿cómo la voy a derivar? Si tiene raíz, ya dijimos que las de las raíces son las de ¿qué? Las de la potencia, solamente que la raíz la expreso en forma de exponente, de potencia fraccionaria. ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea que la pongo así. ¿Sí o no? La pongo así, hará un tercio. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí?
Bien, ahora, ¿esa a cuál se parece? Esta se parece a esta. U a la n. U a la n. ¿Por qué? Porque acuérdense que u es una función de x. Bueno, puede ser una función de cualquier otra variable, generalmente es x. Pero es una función elevada a un exponente. Entonces es u a la n. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo la voy a derivar? Lo acabamos de ver. La derivada es n por u a la n menos 1. Es decir, lo mismo que la de x a la n, solamente que la de x es la variable. Y lo vamos a multiplicar por la derivada de u con respecto de x. Eso es lo único que va a ser diferente con la que habíamos manejado antes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar? A ver, f' de t igual a ¿quién? A n, acuérdense, aquí está, n por u a la n menos 1, entonces 1/3 menos 1, menos 2/3. ¿Sí están de acuerdo? Por la derivada de u, que es la función con respecto de x. Perdón, pero mi variable no es x. Mi variable ahora, ¿quién es? T. Aquí tengo que corregir eso. Ahí está. ¿Sí se fijan que es esto? ¿Sí o no? Entonces pues ya nada más le seguimos. 1/3, 1 más tangente de t a la menos 2/3. Ahorita no voy a hacer nada ahí, lo voy a dejar tal cual. Y derivo esta. Derivada de 1 más derivada de tangente secante cuadrada, ¿no? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué haría ahora? Bueno, lo que haría ahora, recuerden que es que cuando tengo yo potencias negativas, las muevo. ¿Sí están de acuerdo? No. ¿Sí o no? Me va a quedar así. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende ese exponente negativo, no? ¿Se acuerdan que los exponentes negativos los cambio de lugar? Si están en el numerador pasan al denominador o al revés. Si están en el denominador pasan al numerador. ¿Sí estamos? Bien. Habrá quien diga, ahí está. Sí, está bien. Pero es muy probable que el libro lo ponga así. Lo ponga así. Porque acuérdense que ya platicamos de que los exponentes fraccionarios no es correcto ponerlos como resultados. Entonces, este exponente fraccionario indica que es una raíz cúbica y está elevado al cuadrado a la base. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Si lo pongo yo así en el examen está bien, pero fíjense. Ahora, una vez que lo pusimos así, no, pues nada más. Estaba yo pensando que se puede aplicar una identidad, pero no. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver la respuesta. Porque acuérdate que es como si multiplicaras 1/3 por este y por este. Entonces el 1/3 es una fracción. A este cuate le haces así. Entonces es 1 por este, secante cuadrada. En el denominador va a quedar 3 por 1 por 1, 3. Pero luego este pasó para abajo. ¿Sí? Bien, a ver. ¿Qué número quedamos que era? El 12. ¿Es el 12? Sí. 12. Ah, chingada. El 12. No, no es el 12. No. ¿Qué número es? ¿Es el 12? Ah, pero es que es otro capítulo. Sí, ya me acordé. Ese es el 3, este es el 3-4. Perdón, a ver. Sí, miren, este es el 3-4. Bueno, ustedes ya tienen esto. Bien, aquí está. ¿Sí se fijan cómo lo pone en forma de raíz? ¿Sí? Entonces, si se fijan, es la misma fórmula. Nada más que cuando identifiquemos que es una función compuesta, derivamos como las anteriores, pero multiplicamos ese resultado por la derivada de la función que está dentro. Nada más. ¿Sí?
Muchos libros, fíjense bien, muchos libros, o sea, cada fórmula de las que hemos visto va a tener su contraparte. Y ya nada más con esto finalizamos. Miren. ¿Sí? Miren. E a la X, E a la U. Son fórmulas que la única diferencia es que esta es la variable y esta es de una función. Entonces es lo mismo, pero las que son de una función se multiplican por la derivada de la función. Bueno, vamos a dejarle aquí que pase buen fin de semana.